Corrillos Televisión presenta Reporte Especial. Los temas, las historias y las noticias contadas por sus protagonistas. Reporte Especial. Conduce Jorge Liévano. Dirige Juvenal Bolívar. Señoras y señores, bienvenidos a Reporte Especial, hoy con la presencia de un precandidato a la presidencia de la República. Son varios ya los que hemos podido tener la oportunidad de conocer, de poder presentarles un poco de lo que piensan. Ya son bastantes los que suman a nivel de precandidatos y que poco a poco se van decantando en la medida de que ya los procesos como tal se van desarrollando. Para octubre hay unas consultas, hay 3 consultas y posteriormente hay otras que se hacen y los independientes se medirán lógicamente en las próximas elecciones. Tenemos hoy a Daniel Palacio, precandidato presidencial y exministro del Interior durante el gobierno de Iván Duque. Comentaba con él, le decía yo, que era como el escenario, el ministro, digamos, de más centro que había. Por no decir que era un ministro progresista, era un ministro que uno veía y que no generaba la pugna, sino que al contrario, que sumaba. Bienvenido, Daniel, gracias por estar en Corrillos y aquí en Santander. Bueno, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia que nos acompaña. Un placer estar aquí en Santander, en Bucaramanga. ¿Cómo es que dicen? El que pisa suelo santanderiano es santanderiano. Es santanderiano, entonces hoy estamos felices de estar aquí. Bueno, digamos que empecemos este diálogo conociendo un poco de su merced. Seguramente la gente sabe, y yo me imaginaba más bien el tema de cuando usted pasó como ministro del Interior. Ahí conocí a un hombre bastante estructurado, evidentemente joven. ¿Cuántos años tiene? Bueno, mira, yo tengo 42 años. Llegué al Ministerio del Interior a los 37. Fui el ministro del Interior más joven que ha tenido Colombia y pues eso ha sido como un poco toda la carrera, ¿no? Sí. Yo ya llevo hoy casi 22 años, 23 años en la política. Comencé a los 18 años siendo personero del colegio bilingüe de Valledupar. De hecho, ahí fue donde conocí a Álvaro Uribe. Lo conocí porque yo lo invité a dar una charla al colegio como exgobernador de Antioquia. Ya en ese momento candidato a la presidencia, pero era de los candidatos del 0%. Sí. Como le decían, favorabilidad glacial. Absolutamente congelada. Y de ahí tuve la oportunidad de acompañarlo en la primera presidencia de la República en un programa que se llama Colombia Joven, que es un programa presidencial que trabaja por los jóvenes. En el segundo periodo estuve en el Ministerio del Interior como coordinador de las relaciones con el Senado de la República. Luego tuve la oportunidad de ser asesor del comandante del Ejército, después asesor del comandante general de las Fuerzas Militares, secretario privado de Álvaro Uribe, concejal de Bogotá, presidente del Consejo de Bogotá, viceministro del Interior, y luego ministro del Interior y presidente encargado por más o menos unos 160 días. Bueno, pero ya se hizo contar como concejal, ¿no? Y sobre todo en una plaza complicada como Bogotá. Claro, yo diría que hoy ser concejal de Bogotá es lo más cercano a ser congresista. Sí. Inclusive uno podría decir que tiene mayor responsabilidad un concejal de Bogotá que muchos representantes a la Cámara. Estás hablando de que Bogotá maneja un presupuesto más o menos en esa época de 28 billones de pesos. Y eso pues es lo que le correspondía a uno no solamente aprobar, sino auditar y hacer control político. Bogotá es una ciudad de más de 8 millones de habitantes. Tú tienes localidades en Bogotá que son del tamaño de una ciudad. Por ejemplo, Suba puede tener 1.6 millones de habitantes. Eso es casi más que Bucaramanga. Entonces, en ese sentido, haber tenido la oportunidad de ser concejal de Bogotá fue un momento muy importante, y haber sido presidente del Consejo de la ciudad en mi primer ejercicio como concejal, pues también nos dio ese conocimiento del trabajo en las corporaciones. ¿Con qué partido lo hizo? Centro Democrático. Ajá. Pero ya hoy no está en el Centro Democrático. No, mira, yo fui, como te decía, conocí a Álvaro Uribe hace más de 22 años. He tenido la fortuna y el privilegio de que haya sido mi mentor en política. Sí. A él le aprendí muchísimo, le aprendí la disciplina, la entrega, el sentido de urgencia, el patriotismo, y yo creo que eso es fundamental para poder hacer un servicio bueno al país. Y tuve la oportunidad de acompañarlo, como mencionaba, en sus 2 administraciones, en diferentes cargos. Luego fui su secretario privado por más de 2 años y soy cofundador del Centro Democrático. Y luego accedí al Consejo de Bogotá en representación de ese partido y fui ministro del Interior en representación del partido. Hoy
creo que el país lo que requiere son soluciones, lo que el país requiere son personas que entren a resolver, y poco o nada le importa los partidos políticos. Y yo creo que hoy, para poder sumar, para avanzar, para poder sumar, para resolver, hay que hacerlo desde la independencia, porque la independencia nos genera la posibilidad de no estar atrapado en ningún sector político. Porque al final del día, y eso ha sido con lo que hemos basado nuestra campaña, es que el que piensa diferente no puede ser el enemigo de Colombia. El único enemigo de Colombia es el que está por fuera de la ley, o los que ponen en riesgo nuestra democracia. Y a esos son a los que tenemos que enfrentar, derrotar con determinación, con firmeza, con autoridad. Pero con el que piensa diferente hay espacio para el diálogo, hay espacio para sumar, para avanzar, para el disenso democrático, pero sobre todo también para construir, para avanzar. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde la independencia se puede generar una real gobernabilidad. Porque lo que no permite gobernar es estar atrapado en un solo sector del espectro político. Por eso, en mi experiencia como ministro del Interior, lo que nos permitía dar resultados era sumar a diferentes sectores, con un compromiso en común, que era avanzar una agenda, avanzar un resultado. Entonces, por eso hemos tomado la decisión de hacer este ejercicio de manera independiente a través del movimiento Rescatemos a Colombia. Además, debo decir hoy que ya llevamos más de 400.000 firmas recogidas en ese propósito de poder consolidar el movimiento para oficializar la candidatura en diciembre como nos corresponde. Y claro, de todo modo, recoger firmas te permite que la gente pues sepa y conozca un poco más de su merced. Bueno, yo me considero antiuribista. Le soy franco y sincero, pero usted me cae muy bien. Veo que tiene un pensamiento muy amplio, sabe que polarizar a Colombia o seguirla polarizando no es el sentido. Y más que un ministro de defensa, creo que el ministro del Interior es el que maneja más el tema del orden público y la seguridad. ¿Cuál sería, por ejemplo, una primera acción como presidente de la República para, digamos, devolverle la seguridad al país? Pues mira, yo creo que lo primero es que como país tenemos que tomar una decisión. Y es ¿qué país queremos? O queremos un país donde se le siga dando privilegios, justificación y tratamiento preferencial al delincuente, o queremos un país donde se castigue, se persiga y se combata la delincuencia y nos dediquemos a proteger, apoyar y promover al ciudadano honesto y trabajador. Esa es la primera decisión que tenemos que tomar. Ahora, tomando esa decisión y entendiendo que al delincuente lo que hay es que combatirlo, que al delincuente lo que hay es que llevarlo a la justicia, pues entonces partimos a tomar unas decisiones. Primera decisión, nosotros en esta campaña hemos querido decir, para poder resolver los problemas de Colombia necesitamos las 4 Cs. ¿Cuáles son las 4 Cs? Conocimiento, capacidad, coherencia y convicción. Y esas 4 las tenemos que aplicar a la seguridad. Y por eso yo dije, no nos vamos a quedar en el discurso, sino vamos a hablar de propuestas claras. Por eso lanzamos la consulta contra el crimen. Esa consulta contra el crimen, que ya hoy tiene aval de la Registraduría Nacional y que vamos a salir a recoger firmas, es una consulta popular para tener un mandato popular claro, de que los colombianos digan, estamos mamados de la delincuencia y los vamos a derrotar. ¿Qué tenemos ahí propuestas claras? La reincidencia. Hoy, ¿cuántos bumangueses, cuántos santanderianos no están aburridos de ver que el tipo que roba sale a las 24 horas y no pasa nada? Y vuelve y roba y no pasa nada. Por eso tenemos que castigar la reincidencia, que sea progresivamente la sanción. Quiere decir, la primera vez que usted se roba un celular, pues devuelva el celular, paga una multa, trabajo social. Pero la segunda vez que se roba el celular, quiere decir que usted ya es una persona que reincide, entonces ya metámosle 6 años de cárcel. Si sale de esos 6 años de cárcel y vuelve a salir a robar celular, lo que quiere decir es que es un delincuente profesional, entonces llevémoslo ahora a 12 años de cárcel. Quiere decir un sistema progresivo penal que castigue al delincuente reincidente, al delincuente profesional. Otro ejemplo, que el delito violento se vaya para la cárcel y no para la calle. ¿Qué nos pasa hoy en la realidad? Me gusta hablar en la realidad. En la realidad, ¿qué pasa? A ti se te acerca un tipo aquí saliendo de la emisora, te saca un arma de fuego, te roba, digamos que lo captura la policía. Cuando lo llevan a donde el juez de garantías dice, listo, queda vinculado al proceso, váyase para la casa. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Una persona que ya saca un revólver o que saca un arma blanca para robar a alguien es un peligro para la sociedad.
Si fue tan machito de sacar una pistola, que espere el juicio en la cárcel, no en la calle, porque eso es un riesgo para la sociedad. Pero todos estarían, o sea, todo independiente de cualquiera que sea, todo el que tenga un proceso penal debe ir a la cárcel. No. Y precisamente, mira ese ejemplo tan importante que tú pones. Tú me dices, todo el que comete un delito debe irse para la cárcel. No, porque la justicia debe ser proporcional y equitativa. Lo que está mal hoy, que es lo que estamos viendo en Colombia, es que una persona que comete fraude en documento público tiene 8 años de cárcel, mientras que el que asesina, secuestra, extorsiona, termina o no pagando un solo día de cárcel o termina dándonos cátedra de moral desde el Congreso de la República. Así tú no construyes una sociedad equitativa. Mucho se habla del caso de EPA Colombia. Entonces, EPA Colombia hoy está en la cárcel por haber cometido un delito que a mi juicio tiene que ser castigado, pero cuando tú comparas el delito de EPA Colombia con el delito que cometieron exmiembros de las FARC, o que han cometido delincuentes narcotraficantes y que hoy tienen beneficios y que hoy no pagan cárcel, pues a ti tú dices, aquí hay un problema, porque ¿cómo es posible que para uno la ley es muy dura y para otros la ley es muy suave? ¿Qué tenemos que lograr nosotros? Por lo menos tener claridad que el delito violento quiere decir en el que se utiliza un arma de fuego, en el que se utiliza un arma blanca, en donde hay una agresión física que lleva a que la persona quede con una agresión que lo deje herido en su integridad, pues eso se tiene que conllevar a que la persona esté en la cárcel y no esté en la calle mientras espera su juicio. Entonces, mira que ese principio que tú estás preguntando de si toda persona debe ir a la cárcel es lo que realmente debemos trabajar en Colombia. Que haya una justicia proporcional, que al que sea un delincuente violento le dé su tratamiento como delincuente violento, pero al que no comete un delito violento se le dé. Ahora, hay delitos de delitos. Eso es lo que llama justicia en equidad. O sea, claro, que se le dé lo proporcional. Claro, es que, hombre, ¿tú cuántas veces no viste noticias del señor que le agarró las partes íntimas a alguien en un bus y se va a 10, 12 años de cárcel, y el que viola, recluta menores de edad termina en el Congreso de la República sin un día de cárcel? Entonces, ¿eso qué genera en el ciudadano? Eso genera frustración, eso genera injusticia, eso genera ver que estamos en un sistema que es desproporcional. Por eso, vuelvo y repito, si nosotros no tomamos una decisión de qué país queremos, si queremos un país en donde nos dediquemos a proteger, a promover y apoyar al ciudadano honesto trabajador y a castigar al delincuente, porque ahí vienen dos premisas importantes. Una, si tú sales de acá y a ti te roban, te aseguro que no te van a preguntar, ¿usted es uribista o es petrista antes de robar? A ti no te van a preguntar si eres de izquierda o de derecha antes de robarte. A ti no te van a preguntar si eres rico o eres pobre antes de robarte. No te van a preguntar si eres el dueño de la emisora o eres un periodista que trabaja en la emisora. Claro, la gente roba. A todos nos roban igual. Y nos extorsionan. Al que dio papaya. Sí. Pues, es que eso es lo que tenemos que quitar. Que sea el dar papaya. No. Quiere decir, si a uno le roban el celular no es porque lo sacó en la calle. Si a uno le roban el celular es porque hay una condición de inseguridad. Una delincuencia que cree que puede hacer lo que le da la gana. Entonces, ese primer principio es, el delincuente es delincuente y dejemos de justificarlo. Partamos de ese primer punto. Y si nosotros hacemos eso, pues eso nos va a llevar a entender que necesitamos un sistema judicial que tenga las herramientas para poder hacerlo. Por eso nosotros planteamos una consulta contra el crimen que tiene 8 medidas específicas para combatir la criminalidad, y que eso nos va a llevar a darle las herramientas a la fuerza pública, las herramientas a la justicia, para poder realmente decir que el delincuente no se está saliendo con la suya. Daniel, digamos que para nadie es un secreto que esa postura ideológica que usted tiene frente al tema de la seguridad es muy parecida a la que están presentando los precandidatos del Centro Democrático. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no participar en la consulta del Centro Democrático? Uno, sobre todo porque usted tiene una cercanía con Uribe, con los principales líderes de la derecha en Colombia. Y tercero, porque pues usted es una figura también que puede ser importante para sumar. Entonces, cuando llegue el mecanismo que se defina, aunque ya todo el mundo dice que ya el candidato es el papá del desaparecido Miguel Uribe, lógicamente ustedes van a quedar en una postura muy incómoda, porque tienen que ir a enfrentar
a quienes de una otra forma tienen más o menos las mismas ideas, y esos votos de la derecha o esos votos con la misma condición ideológica se tendrán que enfrentar. Usted tiene dentro del escenario, ya tienes sentado de que a usted le toca enfrentarlos a ellos. Mira, en primera medida te diría lo siguiente, una frase de Álvaro Uribe, que decía: uno para vender la panela propia no tiene que desacreditar la panela ajena. Y en ese sentido yo creo que aquí cada cual le toca hacer la tarea de convencer a los colombianos de que es la mejor opción. Y eso solamente se hace ganándose el corazón de los ciudadanos, haciendo eso que estamos haciendo en este momento, dialogando con los amigos de los medios de comunicación, recorriendo el país, las calles, las veredas, exponiendo las tesis y la visión que uno tiene para cómo rescatar a Colombia. Y ahí tendrán que ser los colombianos los que tomen una decisión de quién le parece que es la persona que mejor representa eso. Yo veo, además, por la capacidad que usted ha tenido, por todo el ascenso político que ha mantenido, sin querer, Daniel, de desmeritar su proyecto político para la presidencia, pero yo veo que en cualquier momento el doctor Uribe le va a decir: Daniel, ven, tú puedes ayudarnos aquí mejor en la lista del Senado de la República, ¿por qué no viene y la fortalece? Y usted deja eso y se va para el Senado. Primera cosa, yo acá estoy haciendo una campaña independiente. Y cuando uno hace una campaña independiente es porque uno no reconoce jefes de nadie. Entonces eso no es de que a mí me llame... de decirle a Uribe no? No, es que pues de hecho me fui del partido. Yo ya no hago parte del Centro Democrático. Yo renuncié al partido. ¿Por qué? Renuncié al partido precisamente por eso. Porque hoy siento... ¿Le hicieron algún feo? No. Porque hoy siento, honestamente, así como Álvaro Uribe en su momento tomó la decisión de salirse del Partido Liberal. Ustedes recordarán que cuando Álvaro Uribe se elige presidente, lo hace a través de un movimiento independiente que se llamaba Primero Colombia. Sí. Y él, siendo una persona que había sido senador del Partido Liberal, que ya había ejercido a la alcaldía de Medellín a través del Partido Liberal, la gobernación de Antioquia a través del Partido Liberal. Que eran tiempos donde estaba el bipartidismo, ¿no? Y él toma una decisión, y de hecho es el primer presidente independiente de Colombia, el primer presidente que llega a través de un movimiento de firmas. Y yo creo que en ese sentido, y te lo manifestaba ahorita, este país, para poder sumar, no puede estar atrapado por ningún sector. Tiene que tener buena relación con todos los sectores, sumar a los sectores, pero no reconocer jefaturas en nadie diferente que a la ciudadanía. Pero si Álvaro Uribe te dice: ven, tomémonos un cafecito aquí en la finca, y Daniel, yo sé que tú no, pero me gustan tus ideas y puede ser clave usted en el Senado, ¿usted podría estar estudiando la posibilidad? Vuelvo y te repito. Cuando uno no tiene jefaturas políticas, o sea, el único que decide, usted no va a cambiar. Es más, te voy a decir una cosa que lo estoy diciendo aquí en Chivo y en Corrillo. Yo estuve con Álvaro Uribe el viernes. ¿Sí? Y el viernes estuve en su casa y estuvimos hablando mucho sobre el país y sobre los temas que van. El centro democrático está en su proceso, yo lo respeto. Pero no te dijo: ven, hagamos equipo. No, es que volvemos a lo mismo. Hoy el centro democrático está adelantando su proceso, el cual yo respeto, y ese es un proceso del partido Centro Democrático. Y allá tienen sus 5 candidatos y ellos estarán avanzando en ver cómo toman la decisión de quién va a representar al Centro Democrático. Yo hoy estoy buscando representar a millones de colombianos que compartan las tesis del movimiento Rescatemos a Colombia. Que más adelante nos vamos a encontrar probablemente en una consulta interpartidista, o que vamos a buscar algunos mecanismos de unión para que lo que han llamado la derecha o la centroderecha tenga un candidato único que enfrente y que pueda derrotar a Gustavo Petro. Claro que eso eventualmente va a llegar a pasar, pero esa mecánica política a la gente no le interesa. A uno lo que le interesa es quién le va a resolver. ¿O tú crees que alguien está pensando que si me van a tapar el acueducto, si me van a hacer el acueducto, pero es alguien de izquierda, no me lo dé? No, a la gente no le importa si es de izquierda o de derecha el que le hace el acueducto, si es de izquierda o de derecha el que le tapa el hueco. Lo que le interesa es que se lo resuelvan, y quiero ser muy claro en eso. Yo he entrado en una campaña en la que estoy recogiendo firmas, que hemos hecho un esfuerzo muy grande, ya llevamos más de 450,000 firmas, precisamente para poder tener una candidatura independiente que no dependa ni de las visiones ni de las jefaturas de absolutamente nadie. No estoy haciendo candidatura ni al Senado, ni estoy haciendo candidatura a la Cámara, ni me estoy promocionando para ser gobernador o para ser alcalde. Listo, entonces no lo vamos a ver para candidato al Senado después. Bueno, ok. Otra cosa, usted dice: bueno, yo me senté el viernes pasado con Uribe. Él no es mi jefe, no es mi dueño de mi candidatura. Pero si dice, por ejemplo, el señor Gustavo Petro: Daniel, ven, nos tomamos un cafecito, hablemos del país, hablemos, que, por ejemplo, del tema político, miremos la posibilidad de hacer cosas también interpartidistas, ¿por qué no compites con nosotros aquí?
¿Usted también tendría esa misma disposición si usted quiere avanzar en algo independiente? ¿Tendría esa misma disposición? Mira lo que yo te dije. Yo creo que hoy los enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley o los que ponen en riesgo la democracia. Y yo sí creo que hoy Gustavo Petro pone en riesgo nuestra democracia. ¿En qué aspecto? Hoy Gustavo Petro lo que ha mostrado es, primero, cero garantías para la oposición. Nosotros aquí venimos de enterrar a un amigo, Miguel Uribe, quien era candidato a la presidencia de la República. Yo tengo muchas dudas de lo que sucedió el jueves en la ciudad de Medellín frente al accidente que sufrimos en la caravana en la que me desplazaba. Este ha sido un presidente que irrespeta las Cortes cada vez que no fallan a favor de él, que desconoce el Congreso de la República cada vez que no vota a favor de él, que estigmatiza a los medios de comunicación cuando no hablan a favor de él, que estigmatiza sectores enteros de la sociedad cuando no hacen lo que él quiere. Quiere decir, con Gustavo Petro hay una diferencia ideológica de visión de país gigante. Que eso no quiere decir que en algún momento uno se pueda tomar un café. Yo creo que un café no se le niega a nadie. Un café no cargado, sino un café normal. Pero Daniel, es que el tema de pero muy diferente. nace así. Pero nace espera, así, pero porque espera si tú llegas y dices que el malo es otro, pero no vemos de pronto que esas maldades vienen de hace mucho tiempo, ni siquiera de Álvaro Uribe, vienen de hace mucho tiempo, sí. Esas inequidades, esa reforma. Mire, yo no soy petrista, pero le puedo asegurar que Colombia necesita unas reformas profundas. Estamos de acuerdo. Muy importantes. Y mira que lo que tú estabas diciendo. Infortunadamente las hizo Petro, que es un enemigo de ustedes. No, político, hablamos de política. Pero mira que era lo que te estaba tratando de decir, porque no alcanza a terminar. Entonces, una cosa es, no existe ninguna posibilidad de que yo me vaya a sentar con el petrismo a hacer una alianza política para gobernar o participar en una consulta del petrismo. Eso no va a pasar. Sencillamente porque tenemos visiones de país diferentes. Eso no quiere decir que yo considere que María José Pizarro es una enemiga y que hay que acabarla y que hay que estigmatizarla. Eso no quiere decir que a Gustavo Bolívar hay que destriparlo. No, o sea, aquí estamos en una posición en donde yo estoy diciendo, aquí hay unas diferencias ideológicas gigantes que nos llevan a no poder hacer parte de un proyecto político de izquierda o un proyecto político del petrismo. De eso estamos muy lejos. Eso no quiere decir que, como lo hice siendo ministro del Interior, me sentara con María José Pizarro, me sentara con Angélica Lozano. Es más, te voy a echar una anécdota. Yo recuerdo en los momentos de la protesta social y ya en el momento en donde tú sabes que eso también estuvo muy infiltrado por temas de guerrillas y temas de narcotráfico, que ya lo ha determinado varios jueces de la República en condenas. Tuvimos una oportunidad de estar en un escenario con Claudia López, en donde estábamos con los jóvenes en una mesa de diálogo. Y el irrespeto que le hacían a Claudia López, los insultos, eran una cosa impresionante. Y yo en ese momento me paré y dije, vean, yo les voy a pedir un favor. Yo con esa señora que está acá al lado tengo diferencias gigantes. Jamás votaría por Claudia López, pero Claudia López es la alcaldesa de Bogotá y con ella tenemos que trabajar juntos para que a Colombia le vaya bien. Ese es el talante que me caracteriza a mí. Pero decir que yo pueda hablar o que yo pueda tener algún tipo de diálogo con alguien que piensa diferente no quiere decir que yo voy a ceder ante ese pensamiento. No quiere decir que yo voy a meterme en una consulta que representa todo lo que ideológicamente, todo lo que racionalmente considero no es lo que se debe hacer para un país. Entonces, estos ya son temas de con quién uno se sentaría. Entonces tú me preguntas, ¿tú con quién te sentarías? Yo te diría con quién no me sentaría. No me sentaría con nadie que esté por fuera de la ley, no me sentaría con nadie que ponga en riesgo la democracia y no me sentaría con absolutamente nadie que, por ejemplo, no respete la libertad de prensa, que, por ejemplo, estigmatiza al empresariado. Eso no quiere decir que en una democracia uno no pueda dialogar con todos los sectores políticos dentro de la democracia. Hoy existe un gran irrespeto de las nuevas generaciones, digámoslo así, de las nuevas generaciones frente a lo que es la majestuosidad de la política y de las instituciones. Ya nadie respeta a los ministros, ya nadie respeta a los congresistas, ya nadie respeta al Congreso, ya nadie respeta al presidente de la República. Pero no es un problema, se lo digo porque soy docente universitario en 2 universidades y le puedo asegurar que no es problema de los jóvenes o de las nuevas generaciones. Es de ustedes y nosotros los que no hemos podido entender que cuando nos refiramos al presidente de la República él tiene una potestad, tiene una imagen, él es nuestro representante.
sea que no nos guste Petro, sea que no nos guste Uribe, pero es presidente. Y nosotros, infortunadamente, sentimos y creemos que porque no nos gusta, entonces ya es ilegítimo, que porque ya es el malo, porque es el malo de la película, y entonces empezamos a polarizar el país, y eso lo han hecho ustedes, estamos hablando de ustedes, quienes han ejercido la política, porque sienten, entonces sale un tipo como JP, así. Y no, en vez de generar, pero, entonces lo que hace es desacreditar la política. Pero mira, te voy a hacer una reflexión. Primero, yo no puedo responder por JP Hernández. No, pero estamos hablando de todo. No, te digo, entonces, ni cómo manejan muchos, pero te haría una reflexión. El conflicto, por ejemplo, hoy entonces están agarrados Uribe frente a Petro y viceversa. Pero también estuvo Uribe frente al tema de Juan Manuel Santos. Y se daban con toda. Y ponían la institucionalidad en duda. Y más aún, el mismo fuego amigo cuando hubo en el gobierno de Duque que María Fernanda Cabal atacaba constantemente a Iván Duque. Entonces aquí es quien se acomoda mejor independiente de cómo ataque. Pero yo te diría que hay varias realidades distintas. La primera, lo que te estaba mencionando, del joven, cómo ve que hoy la majestuosidad de muchos de los cargos se ha perdido. Yo creo que en primera medida porque tenemos que elegir bien. Y yo creo que a la política colombiana le ha hecho mucho daño ciertos personajes que han utilizado la política para enriquecerse, que han utilizado la política para dar mal ejemplo. Pero eso no es nuevo, eso viene de mucho por tiempo. Por eso digo, de mucho tiempo. Aquí tenemos presidentes terratenientes. Pero y eso ha ido erosionando, obviamente, ese sentido de la política. Pero yo te voy a decir una cosa, eso lo sentía yo en el año 2000 cuando estaba en el colegio. Quiere decir, como tú muy bien lo has dicho, eso es algo que ha venido desde hace mucho tiempo. Pero de la única forma que uno combate eso es, primero, no desistiendo de estar en el servicio público. Porque lo que nos ha llevado es que mucha gente diga, no, es que como eso allá es de puro ratero, eso allá es de pura cosa, entonces yo no me meto. Pero si los buenos no nos metemos, pues entonces ¿quiénes quedan? Eso sería como el primer mensaje que uno le da a los jóvenes. En segundo mensaje, la majestuosidad de un cargo no solamente se la da el trato de las personas a ti, sino el trato que tú le das al cargo que tú ejerces. Porque el que le da la dignidad a cualquier cargo no se lo da solamente el título, se lo tiene que dar la persona. A mí me gustaba mucho una frase que decía, el título no hace el cargo, sino el cargo lo hace uno. Podrás tener muchas personas que han sido alcaldes y tendrás unos alcaldes de los que te acuerdas y de los que dices, ese alcalde hizo eso, ese alcalde resolvió eso, ese alcalde hizo eso, y lo recuerdas. Pero estamos hablando de tiempos pasados. Pero, eso te lo estoy llevando hoy. Pero tú me vas a decir hoy que Gustavo Petro... El alcalde roba, pero roba para todos. Entonces está bien. Entonces ya como que sentimos que no hay valores dentro de la política. Y eso está mal. Y eso está absolutamente mal. Y vuelvo y repito. Eso tiene que llevar a dos responsabilidades. De los que hacemos política y de los que eligen a los políticos. Porque es que el político no vive en un abstracto. El político no nace y se sienta en el despacho de la alcaldía. No, a ese señor lo eligieron alcalde. Entonces hay una responsabilidad del ciudadano que elige y de a quién elige. Y por eso yo te decía, más allá de lo que yo pueda respetar hoy al presidente de la República por lo que representa su oficina, el primero que tiene que hacer respetar la presidencia de la República es el presidente. El presidente es el que le tiene que dar la majestuosidad a su cargo. Si el presidente no respeta su majestuosidad y el mismo presidente anda agarrando peleas todo el día con todo el mundo, si el presidente estigmatiza una parte de la sociedad, si todo el que piensa diferente al presidente, y no estoy hablando de ese presidente en particular, vamos a decir de cualquier presidente, un presidente que no entienda que es el que une un país y no el que lo divide, pues está arrancando con que está estigmatizando a media parte de la población. Si es un presidente que, como Gustavo Petro aquí, citan a los abuelos a las 11 de la mañana y llega a las 5 de la tarde, hombre, por Dios, eso no es darle majestuosidad al cargo, eso no es respetar a la ciudadanía. ¿Quién sale a respetar a un presidente que los hace esperar 6 horas? ¿Quién sale a respetar a un presidente que se caracteriza por escándalos de trago, escándalos de droga, escándalos de travestis, cosas de esas? Quiere decir, al final del día, la majestuosidad del cargo también se la da a uno. Es que uno, no es solamente que uno lo respeten porque sí, es que también uno se haga respetar. Los últimos presidentes han estado como vinculados demasiado. Miren, por ejemplo, hoy la gente tiene una gran imagen de Uribe, pero si vamos a ver la historia de Uribe, Uribe estuvo vinculado al narcotráfico, estuvo vinculado al despojo de tierras en su momento, pero lógicamente poco a poco ha podido comprobar que no. Hoy está condenado Uribe. Ahora, la pregunta es, ¿está Uribe o está Petro? Usted es el presidente. ¿Alguno de los dos
llama Estados Unidos a decirle, venga, lo llama y quiere que usted los extradite. ¿Usted extraditaría a cualquiera de los dos presidentes? Qué buena pregunta la que estás haciendo, porque uno tiene que partir de un punto. Y mira que fue lo que yo dije ahorita. Nadie debe estar por encima de la ley. Y quien comete un delito tiene que pagar un delito. ¿Usted extraditaría a Uribe? Pues, si me lo pidieran en extradición por un tema que fuera de un delito que no está independiente. No, escucha, no, porque eso tiene que ver mucho. Eso tiene que ver mucho. Ojo, hay para países, vamos a poner el ejemplo de que Ecuador pidiera a Álvaro Uribe en extradición por la operación contra Raúl Reyes. Eso es algo que yo no accedería jamás. O sea, porque eso hace parte del ejercicio del presidente de la República, o sea, que en defensa de la soberanía. Los ecuatorianos no tienen derecho a que se les respetara su territorio. Eso fue una operación legal. No, pero los fines no justifican los medios, Daniel. No. Usted lo sabe. Usted no puede llegar que porque a usted le gusta la mujer del vecino, entonces baile da un beso. No, porque Daniel, son dos. No, porque son dos temas diferentes. No, claro que no, es el mismo. El respeto al derecho ajeno es la paz. Usted sí ha escuchado esa frase, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y no lo hicieron para los uribistas o antiuribistas. Pero es que no estoy de acuerdo con tu afirmación, porque la afirmación lo que dice no es el derecho, lo que dice que si es lo hace Uribe está bien, el pero derecho si lo hace de otro uno, no. Dice el derecho de uno termina donde se afecta el derecho del otro. Por eso, entonces, si lo hace Uribe está por bien, eso, pero si no lo hace... no me estás dejando hablar. Si me dejas hablar, yo te contesto. Pero si me dejas hablar, te contesto. Por eso te puse los dos ejemplos. Y te lo estaba contestando y no me dejaste terminar de contestar. Y vuelvo y te contesto. En mi posición, cuando un presidente actúa como jefe de Estado, en donde se toma una decisión en materia de seguridad nacional o se toma una decisión en protección del Estado colombiano, es muy diferente a cuando se comete un delito como, por ejemplo, narcotráfico, o cuando se comete un delito como corrupción, o cuando se comete un delito que es para favorecerse personalmente. Hay una diferencia. Te voy a poner un ejemplo. Si, digamos que Nicaragua sale y dice que le va a dar una orden de captura a Gustavo Petro, o le va a dar una orden de captura a Álvaro Uribe, porque no le han entregado el mar que supuestamente la Corte Internacional de Justicia dijo que tenía que darle, qué pena, pero yo no lo haría. Ahí hay que defender la soberanía colombiana. Y estoy de acuerdo con el desconocimiento de esa sentencia, que a mi parecer y al parecer de muchos en Colombia, es una sentencia que es absolutamente ilegítima e ilegal. Entonces, quiere decir, esto no es de contestar sí o no, esto es de contestar dependiendo de cuál sea el delito, dependiendo de qué es lo que ha pasado. Y yo te lo pongo de esta forma. Quitemos del tema Petro-Uribe, porque es que esa es la fácil para polemizar. No, pongamos el ejemplo de un presidente. En ellos dos. Por eso, pero estamos tratando de no polarizar. Tú me estás diciendo que no polarizamos, pero la pregunta me la haces polarizante. Si me quieres hacer una pregunta sobre qué pasaría con un presidente si lo pidieran en extradición, quitémosle el nombre de Álvaro Uribe y quitémosle el nombre de Petro. Vamos a poner un ejemplo. Presidente X tenía una empresa de narcotráfico. El señor era el cabeza de una organización terrorista y delincuencial. Y un país lo pide en extradición, ¿tú lo extraditarías? Claro que sí. Claro que sí. Esa es la respuesta. No le metas el nombre Uribe, no le metas el nombre Petro. Quiere decir, si ha cometido un delito que haya sido comprobado y que sea un delito que no tiene relación con su cargo como presidente. Y ese ejemplo claramente hoy es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro hoy es el jefe de un cartel de la droga. Si el presidente de Perú borbandea parte de Colombia para capturar a unos delincuentes de allá, a Tren de Aragua, lo que sea, es que, ¿tú sabes ¿usted permitiría eso? Es que yo creo que no pasaría porque... como la constitución es una, la ley es una. ¿Usted lo permitiría? Es que no pasaría porque nosotros sí colaboramos en la lucha contra el terrorismo. No, pero digamos que ellos ya lo tengan identificado y necesitan ya. Te lo estoy contestando. Es que no pasaría porque Colombia sí colaboraría en un gobierno mío en la lucha contra el terrorismo. Pero digamos que usted no supo y borbandea. Te lo voy a poner de otra forma. Pregúntame si estoy de acuerdo con el bombardeo que se le hizo a Raúl Reyes. 100%. Pregúntame si lo haría. 100%. Claro. Lo volvería a ver. Pero si lo hicieran con Colombia. Si lo hicieran con Colombia, en el sentido... O sea, o el jefe del país. Claro, responderíamos. Por eso, o sea, entonces Ecuador no tiene derecho a reclamar. Ecuador tiene el derecho a reclamar y Colombia tiene el derecho a actuar en defensa de su soberanía. Es que son dos derechos que están en contradicción. Es que a mí no me importa lo que haga el presidente de Ecuador, me importa lo que hago yo como presidente de Colombia. El presidente de Ecuador puede tener todo el derecho de pensar que él tiene que pedir en extradición, pero yo no lo haría. Mira el discurso. Tú dices que si es por la
soberanía de Colombia y por la seguridad de Colombia, tú vas y borbandeas y coges al delincuente y Claro, lo matas. claro. Pero si otro país viene y lo hace aquí, usted se va y responde. Claro. Pero es que tú me estás preguntando qué haría yo como Exacto. presidente, no me estás haciendo yo qué haría como presidente de Ecuador. Pues, me estás preguntando qué haría como presidente de Colombia. Entonces tú sí quieres respeto, pero tú no lo das. No, eso O sea, no. tú le pides respeto al vecino, Primero, que no se le meta a la casa mira, a hacer mira, cosas, mira que, pero mira, tú sí se le puede no, meter porque cree que porque... no, entonces, no. es que yo necesito sacar al bandido, ya entonces tengo que... Estamos partiendo de un punto, y es más, te metiste en el tema que además fue mi tesis en la Universidad de Harvard. Entonces te lo puedo hablar con toda tranquilidad. En la teoría de la guerra existen dos cosas que se llaman los ataques preemptivos y los ataques preventivos, y están autorizados por el derecho internacional. Para que comencemos a hablar, claro, porque si me quiere hablar de temas de atacar un país o no atacar un país, eso está absolutamente arreglado. El ataque preventivo quiere decir cuando en legítima defensa yo veo que están cargando los misiles en otro país. Te voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. Entonces, Venezuela está cargando misiles intercontinentales que están apuntando a Colombia. Yo sé que les están echando gasolina. Mi información de inteligencia me muestra que les están echando gasolina. Mi información de inteligencia me está mostrando que están preparados para atacar. Yo estoy autorizado a través del derecho internacional a atacarlos de manera preventiva. Eso está dentro de la legislación internacional. La defensa preemptiva, que es la de la doctrina Bush, es muy distinta. La de la doctrina Bush decía, si existe un 1% de probabilidad de que con la acción que usted está haciendo me va a atacar, yo tengo derecho a defenderme. Quiere decir, ni siquiera le han echado gasolina a los misiles, sino está llegando el camioncito a traer misiles a ponerlos en una cosa y yo ya automáticamente estoy autorizado a hacerlo. Eso está dentro de la discusión hoy de la legítima defensa de los países. Eso lo ha hecho Estados Unidos innumerablemente cuando tienen una persona que han declarado terrorista y lo han bombardeado. Es muy difícil que no lo haga, tiene todo el potencial lo ha hecho Reino Unido. Para acabar con el que quiera. Lo ha hecho Reino Unido, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Rusia, lo han hecho innumerables países. En ese sentido, dentro de la doctrina de la prevención, el ataque a Raúl Reyes estaba justificado dentro del derecho internacional. Tanto es que hoy no existe una investigación por esa acción en ninguna corte internacional del mundo. Pero si no existe nada en contra del genocidio en Gaza, no existe nada eso no es cierto. Claro que eso no es cierto porque de hecho la Corte Internacional de Justicia hoy tiene una denuncia frente a él. Exacto, la Haya y no la han puesto preso, no han puesto preso a Benjamin Netanyahu. Entonces, y supuestamente tiene orden de captura. Pero mira eso. Tú me acabas de hacer una hasta pregunta. Putin tiene orden de captura. Tú me acabas de hacer una pregunta sobre derecho internacional. Putin no tiene orden de captura de ningún país. Entonces, eso no es cierto. No, estamos hablando las de Naciones que Unidas las Naciones Unidas no da órdenes de captura. La única que da órdenes de captura es la Corte Internacional de Justicia y es luego de que se dé un proceso, como pasó con Milosevic, que terminó preso después del genocidio que hizo en Yugoslavia por parte de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué Netanyahu no está preso? Porque Israel no hace parte de la Corte Internacional de Justicia. Israel no firmó el Tratado de Roma, como tampoco lo hizo Estados Unidos. Entonces, en esto no es solamente hablar, sino tener también la información en la ley internacional cómo está organizada. Entonces, Netanyahu nunca va a ir a la Corte Internacional de Justicia. Sencillamente porque Israel no hace parte del Tratado de Roma, Colombia hace parte del Tratado de Roma, Estados Unidos no hace parte del Tratado de Roma. Entonces, nuevamente te digo, en la teoría de la legítima defensa, que es el derecho de la guerra internacional, está establecido los ataques preventivos y los ataques preemptivos. Eso hace parte hoy de eso. Entonces, cuando tú me preguntas sobre si yo bombardearía, si yo haría una acción que vaya a defender colombianos de manera preventiva ante un ataque inminente, un ataque que van a hacer en territorio colombiano, no dudaría en hacerlo. Daniel, yo no sé si su abuela, su abuelo, su papá, su mamá le dijeron, algún momento cuando usted estaba pequeño, le dijeron, recuerda, Daniel, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo no sé si usted... No, a mí nunca me dijeron pero eso. hoy es importante que entiendas que es una premisa universal de más que derechos humanos, más que la Haya, más que la ONU, más que cualquiera. Es una premisa que debemos entender, que usted no se le puede meter a la casa del vecino a darle un beso a la mujer del vecino. Pero es que cuando estamos hablando de la casa del vecino, es que, ojo, porque es que entonces apliquemos eso en Colombia. ¿Esa por qué no me la aplican en Colombia? Porque es que entonces la casa del vecino, el que se mete a la casa del vecino es el delincuente al que yo quiero combatir, el que se mete
mete a la casa del vecino es las FARC, el que se mete a la casa del vecino es el ELN, el que se mete a la casa del vecino es el Clan del Golfo. No, espérate, porque tú arrancaste con... pero no me la vayas a cambiar. 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 Pero tú sí dices que lo vas a hacer, no me la vayas a cambiar. No me la vayas a cambiar. Ecuador, si Ecuador quería defenderse, se pudo haber defendido. Que ellos hayan decidido no defenderse, eso es problema de Ecuador. Es que yo no entiendo cuál es la pregunta. Es que yo estoy diciendo, si a mí me hacen lo que nosotros le hicimos a Ecuador, pues probablemente yo como Colombia sentaría una protesta. No entendería por qué no se utilizaron los canales apropiados para poder hacer una acción coordinada, que es lo que normalmente se hace. Con Ecuador no se podía hacer porque es que Ecuador estaba generándoles el apoyo y la estadía a Raúl Reyes en donde estaba. Quiere decir, ¿tú crees que yo esperaría colaboración del gobierno de Venezuela para hacer una operación en contra de las FARC o en contra del ELN cuando ellos son los que les están dando precisamente libre tránsito y los están apoyando y albergando en territorio venezolano? O sea, te hago la pregunta. O sea, ¿tú crees que si yo mañana llamo a Maduro y le digo, señor Maduro, la ubicación de Iván Mordiscos es la siguiente, hagamos una operación conjunta para atacarlos? ¿Qué crees tú que es lo más probable? ¿Que no pase la operación? No, Daniel. ¿Que a Iván Mordisco le dé la información y se pierda? Nosotros como periodistas tenemos que ir a la fuente. Yo no me puedo creer eso de que es que como es Maduro, entonces me va a decir que no. No, eso lo hacen ustedes los políticos, pero yo no me puedo creerlo. Yo tengo que llamar a Maduro y decirle al señor Maduro. Es que está absolutamente equivocado porque se ha hecho. Es que yo no te estoy hablando, perdóname. Yo no te estoy hablando como un ciudadano corriente. Maduro te ha negado algo. Qué pena, pero te estás equivocando. Maduro te ha negado. Se lo negó al gobierno de Duque porque nosotros sabíamos en dónde estaba Iván Márquez. Pero a ti, tú estuviste en la llamada. Claro que estuve en el Consejo de Seguridad donde se hizo. Es que el problema es ese, que tú quieres hablar de algo como si supieras más de los que estuvimos en el gobierno. Y entonces qué pena contigo, es que a mí casi me matan saliendo de Cúcuta. A mí casi me matan aterrizando del Tarra, y los que nos ordenaron el asesinato, que fue alias Calarcá y Iván Mordisco, estaban a 15 kilómetros de la frontera con Venezuela. Y esa ubicación se le dio al ejército venezolano, y lo que hicieron fue avisarles para que se movieran más terreno adentro. Es que qué pena, es que Iván Márquez estaba protegido en Caracas por parte del gobierno Maduro. Lo que pasa es que tú debes ser de los que cree que lo del cartel de los soles es un invento. Eso lo del cartel de los soles no es un invento. Eso, el cartel de los soles hoy tiene un fallo judicial en Estados Unidos, que se dio en junio. O sea, que lo que Estados Unidos sí decida, pero luego, si usted piensa que lo que Estados Unidos decida está bien, ahora vuelvo, insisto, y si en algún momento me estás discutiendo algo que no es, algo que no es. Mándeme un presidente para acá porque lo quiero, pero ya te lo contesté. Usted me dice depende. Claro, para usted la justicia depende. No, la justicia no depende. Si es un amigo mío, o si es alguien cercano, o si es alguien que piensa igual que yo. Yo creo que tú crees que eres hábil tratando de enredarme y no lo eres. Te lo vuelvo y te lo repito para que dejemos claro. Cuando un presidente actúa como jefe de Estado, dentro de su fuero como jefe de Estado, equivocado o no, pero lo está haciendo dentro del interés nacional de lo que es sus funciones como presidente, es muy diferente a si el presidente ha tomado una decisión. No es una justificación para uno decirle, ay, sí, es que... Si a ti te parece que es una justificación, el fin justifica los medios. No es el fin justifica los medios. Vuelvo y te repito. Los fueros de los presidentes existen. ¿Por qué existe el fuero presidencial? ¿Por qué existe el fuero presidencial? El fuero presidencial existe precisamente para proteger a un presidente de la República en la toma de decisiones que bajo el ejercicio de su función tenga que tomar y que no pueda ser perseguido por eso. ¿Qué quiere decir? Los presidentes de la República tienen que ordenar bombardeos, tienen que ordenar operaciones. Eso lo que se hace es blindar al presidente de la República para que tenga un fuero dentro de su territorio. Dentro de cualquier territorio. O sea, dentro de lo que haga. Usted dentro de su tesis de Harvard, usted dijo que no es la tesis, es que es la Constitución. Le puede dar plomo a cualquier país y que ellos no digan nada. Ojo, es la Constitución. No. La Constitución colombiana es muy clara. Y creo que en eso, así haga risa de lo que acabaste de hacer en un tono bastante condescendiente y bastante irrespetuoso, que no lo he hecho yo, pero te lo voy a contestar de una forma muy sencilla. Tú puedes tener todas las opiniones que quieras y son válidas. Y una cosa es la opinión y otra cosa es la ley. La ley colombiana es muy clara.
El presidente tiene un fuero presidencial. Al presidente no lo investiga ni la Fiscalía, ni lo investigan las Cortes, ni lo investiga Ecuador, ni lo investiga ningún país. Lo investiga la Comisión de Acusaciones. Que no sirve para nada, sí. Eso es otra discusión. Ajá. No nos metamos en discusiones que no son, porque entonces vuelves y me enredas la pita. Al presidente... Pero hombre, vuelves y me enredas. Es que no podemos terminar una conversación porque me la cambias para tratar de ganar la argumentación. No, al presidente de Colombia lo investiga... Estoy diciendo hombre, que lo que está diciendo al está presidente cierto. de Colombia lo investiga la Comisión de Acusaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando un presidente de la República comete un delito en teoría? Que se tiene que ser probado. Eso va a la Comisión de Acusaciones. Y precisamente ese fuero se le hizo al presidente para tratar de evitar, yo no estoy diciendo si está bien o está mal, estoy sencillamente diciendo lo que dice la Constitución. Se hace precisamente para darle a los presidentes una cierta garantías diferentes a las que tienen el resto de los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones. Te voy a poner un ejemplo de lo que pasa con Álvaro Uribe. Una cosa son las cosas que sucedieron de entre el 2002 y el 2010, que quiere decir, eso lo cubre la Comisión de Acusaciones, y durante el momento que él ejerció la presidencia, todas las investigaciones que él tenían que ir a la Comisión de Acusaciones, ¿sí? Cuando Álvaro Uribe sale de la presidencia de la República y va al Congreso, pasa de fuero. Ya no tiene un fuero en la Comisión de Acusaciones, sino tiene un fuero en la Corte Suprema de Justicia, que es la que investiga a los congresistas. Y por eso, todo delito nuevo que se haya cometido va ¿a quién? A la Corte Suprema de Justicia. Por eso este tema de los sobornos no va a la Comisión de Acusaciones, sino va a la Corte Suprema. Cuando renuncia a la Corte Suprema, cambia de fuero. Cambia el fuero de la Fiscalía cuando renuncia al Congreso. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley colombiana establece a ti quién te juzga y quién no te juzga. Aquí es donde se enreda el tema de una extradición, para que lo hablemos del tema desde el punto de vista legal. Si yo cometo un delito por fuera, vamos a poner un ejemplo todavía diferente. Yo voy a Estados Unidos y mato a alguien, como presidente de Colombia, y le pego un tiro a alguien en la calle. ¿Por qué? Porque sí, por loco. Fui y le pegué un tiro a esa persona. Y Estados Unidos me piden extradición por ese homicidio, yo ya regresando a Colombia. ¿Qué es lo que debe pasar? ¿Quién me investiga? Normalmente las extradiciones las autoriza la Corte Suprema de Justicia. En este caso no lo podría autorizar la Corte Suprema de Justicia, tendría que ir a la Comisión de Acusaciones. ¿Por qué? Porque la Comisión de Acusaciones me tendría que levantar el fuero como presidente para que luego pase a la Corte Suprema de Justicia, para que la Corte Suprema de Justicia autorice una extradición. Entonces, toda esta discusión, que es muy interesante, tú me preguntas, yo personalmente creería que debería extraditar a una persona, a un presidente que comete un delito que no tiene relación con sus funciones. Yo creería eso, y por eso te pongo el ejemplo. Un presidente que en la calle en Nueva York, caminando, va y le pega un tiro a alguien. ¿Eso tiene algo que ver con su ejercicio como presidente? No tiene absolutamente nada que ver con su ejercicio de presidente. ¿Estaba representando a Colombia? No lo hizo representando a Colombia. Lo hizo por un tema personal. Pero en la práctica, extraditar a un expresidente es prácticamente imposible. ¿Por qué en la práctica es prácticamente imposible? Porque tendría que ser la Comisión de Acusaciones, que tú muy bien has dicho no funciona para nada, la que le tenga que levantar el fuero para que luego pase al proceso normal de extradición. Quiere decir, hoy en Colombia los presidentes, durante el ejercicio de su presidencia, están blindados prácticamente de persecución judicial, sea acá o sea en cualquier parte del mundo. Bueno, Daniel, te nos ha terminado el tiempo. Lástima no poder hablar de otros temas, tenía varios temas ahí para plantear. De todos modos, me imagino que usted va a seguir viniendo a Santander. Claro, y aquí estaremos en el corrillo cuantas veces nos inviten. Y la idea es poder mirar cómo avanza su campaña. Me imagino que usted seguramente va a estar en alguna de las consultas interpartidistas. ¿Para cuándo más o menos? Vamos a ver. Yo hoy la mecánica política creo que es lo que menos le interesa a los ciudadanos. Eso nos interesa a los políticos y a los periodisos. No, pero sí es importante. A los ciudadanos. ¿Hasta dónde dónde le vamos a dar gasolina? Yo creo que eso tiene que ir de acuerdo a los tiempos políticos. Los tiempos políticos son claros. ¿Días hasta mayo? Son marzo, mayo y junio. Pero usted está yo creo que eso toca evaluarlo. Hoy por hoy creería que puede existir una posibilidad muy grande de que en marzo haya una especie de consulta interpartidista con independientes, en donde se saque una sola candidatura que vaya en mayo a enfrentar al petrismo. Pero eso depende de muchas cosas. Yo hoy estoy concentrado en mi campaña. Y en mi campaña en la que estamos en las calles, en los barrios, en las veredas, recogiendo firmas, dialogando con la ciudadanía, dialogando con los amigos de los medios de comunicación, exponiendo nuestras tesis y nuestra visión de país. Veo que usted habla siempre del petrismo, pero no habla del centro. ¿Usted no ve muy fuerte el centro?
Pues la verdad, honestamente, yo hoy en el centro veo una candidatura de Sergio Fajardo. Yo no creo que Claudia López sea centro. Y Sergio Fajardo ha dicho de manera pública que él no va a hacer alianza con absolutamente nadie. Entonces creo que él... Claudia y Sergio son como muy amigos, incluso pero yo veo la fórmula ahí. Pero entre ellos dos se están matando y ya pues eso sí ya no entra a mi esfera. Creo que eso lo tendrán que resolver ellos dos. Porque lo que he escuchado de Sergio Fajardo es decir que él va a ir hasta el final y solo. Eso es lo que ha dicho públicamente. Y el tema, por ejemplo, de Juan Manuel Galán. Juan Manuel Galán ha estado muy cercano a los temas de la consulta interpartidista. Él ha participado en las reuniones con los diferentes partidos. Nosotros, yo no sé si viste en los medios, tuvimos una reunión hace unos 15 días en donde estuvimos más de 14 precandidatos en una reunión hablando precisamente sobre cómo podrían ser los mecanismos de unión para darle al país un mensaje claro de que va a haber unión en por lo menos este espectro, pero como te digo, eso hace parte de la mecánica política y le hace falta mucho por agotar para poder determinar los tiempos, las formas y cuándo se va a llevar eso a cabo. Por eso nuevamente reitero, yo en este momento estoy concentrado en mi campaña, en recoger las firmas que tengo que entregar antes del 17 de noviembre y en estar este diálogo sincero y fraterno con los colombianos. ¿Y el centro le quita votos o le quitaría votos si no son opción de poder, por lo que veo que tú no le veas así como tanta fuerza? ¿El centro le quitaría votos a la derecha o a la izquierda? Pues no sabría decirte. Yo creo que ahí dentro de lo que representa Claudia López, de lo que representa Fajardo, hay un poco de todo. Hay un poco de centro derecha, hay un poco de centro izquierda. Creería que en el caso de Claudia López más centro izquierda que centro derecha. En el caso de Fajardo hay un poco más de centro derecha, pero nuevamente te repito, eso hace parte de la mecánica política y yo creo que al final del día aquí lo importante es uno ganarse el corazón de la gente. Eso es lo único que importa y eso es lo único que al final del día te va a llevar a ganar una elección. Bueno, Daniel, esperamos que avances en esta campaña, que logres, digamos, proponer para el país especialmente temas que no generen más polarización, sino que logren darle esa majestuosidad a la política, porque hoy yo creo que la gente no se declara político, porque piensan que es mejor declararse en otra cosa antes que político y porque la palabra político está muy desacreditada. Esperemos darle majestuosidad, porque la política como en su esencia es muy buena, es muy positiva, y desearle éxitos en esta campaña presidencial. No, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo por eso he dicho, y vuelvo y lo repito, creo que el que piensa diferente no es el enemigo. Yo no creo que eso sea de la política de aniquilar al que piensa diferente, ni de estigmatizar al que piensa diferente. Creo que en democracia podemos tener acuerdos, podemos tener diferencias, podemos discutirlas, podemos construir para avanzar o tener sanas diferencias. Eso es lo que es la democracia, pero con el que no debe haber ningún tipo de apaciguamiento, ningún tipo de entendimiento, es con quien está por fuera de la ley. Al que está con fuera de la ley es al que vamos a combatir, es al que vamos a derrotar con toda la firmeza y con toda la autoridad. Bien, era Daniel Palacios, exministro del Interior del gobierno Duque, ex concejal de Bogotá, fue presidente del consejo allí y además ha sido en su corta edad una carrera exitosa en materia pública. Agradecerle a Daniel y agradecerles a ustedes, apreciados amigos, por su digamos audiencia, nuestro coordinador de producción, don Diego Silva, gracias, y nosotros nos vemos aquí en Corrillos, en Reporte Especial. Chao, chao. Corrillos Televisión presentó Reporte Especial. Los temas, las historias y las noticias contadas por sus protagonistas. Reporte Especial. Conduce Jorge Liévano. Dirige Juvenal Bolívar.